buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos, un espacio destinado para que toda la ciudadanía conozca temas de interés jurídico. Soy Ashanti Alcocer y el día de hoy tengo como invitada a la licenciada Marta Gabriela Rojo Castillo. Bienvenida, licenciada. Gracias, Ashanti. Gracias a tu público. Nuevamente, me da muchísimo gusto estar aquí. Bueno, el día de hoy ella nos acompaña para hablar un poco sobre el divorcio unilateral, que es una modalidad de divorcio que tenemos actualmente estipulada en el Código Civil. Quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que el día de hoy vamos a continuar con esa dinámica en la que mientras estemos al aire ustedes nos pueden ir haciendo preguntas en relación al tema y nosotros con muchísimo gusto les vamos a ir respondiendo. Para empezar, quiero explicar que el divorcio sí es una forma de disolver el vínculo matrimonial, ¿sí? Que es un lazo jurídico, es un contrato, ¿sí? Que tienen dos personas al querer unirse de manera voluntaria. Así es. Bueno, realmente es al querer separarse de manera voluntaria, Perdón, sí, es el divorcio. Me confundí, sí. A querer separarse de manera voluntaria. Es la manera de disolver un vínculo matrimonial. Ok, licenciada, bueno, ¿podría explicarnos de qué manera o cuáles son los pasos a seguir para promover un divorcio unilateral? Bueno, claro que sí, Ashanti. Mira, creo que es bastante interesante ahondar un poco más en este tema. Antes de la reforma del 6 de junio del 2011 no existía el divorcio unilateral o incausado, como se llama ahora. Antes de esta reforma, todos los códigos civiles del país, de cada estado obviamente, marcaban una serie de causales que tenían que configurarse como hechos que ya hubieran sucedido dentro de los matrimonios, lo cual suponía una verdadera tragedia para quienes se iban a divorciar. Había desde bigamia, había, había un montón de causales que verdaderamente eran tan difícil probar, la de adulterio, por ejemplo, que incluso el código no te dice cómo la pruebas o cómo la probabas, porque ya no existen estas causales. Pero sí te decía que para acreditar el adulterio tenías que demostrar que había habido cópula en el lecho conyugal con persona diversa al matrimonio, lo cual era un verdadero problema. ¿Cómo podías acreditar una situación así? Derivado de todo esto y de estas reformas sustanciales, sobre todo en el artículo 1 de la Constitución General de la República, es que México, en sus legislaciones locales civiles, empieza a generarse la cuestión de derogar las causales para divorciarse y permitir una forma de terminar los matrimonios mucho más sencilla, como la es el divorcio, que antes, al principio era incausado, ahora le llaman unilateral. ¿Por qué incausado? Porque obviamente, como ya lo dije, no se requiere ninguna causa para que se lleve a cabo. Solamente es unilateral porque se requiere que una de las dos partes, uno de los dos componentes de este matrimonio, solicite la disolución del mismo matrimonio. Ahora, ¿cómo se lleva el procedimiento? Te decía, yo creo que es más importante también entender por qué es que las personas llegamos o llegan a tomar una determinación tan difícil, tan dura como es un divorcio. Yo pienso que son cuestiones políticas, sociales, económicas y demás, pero sobre todo también creo que gran parte de estos divorcios son situaciones de violencia de género, que es muy importante mencionarlas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este divorcio? Pues es de la manera más sencilla. El mismo Código de Procedimientos Civiles, al menos en Quintana Roo, nos dice que cualquier persona puede solicitarlo mediante comparecencia o mediante escrito. Pero además recordemos que el matrimonio no solo es la unión de las dos personas, el matrimonio también implica la creación de muchísimas más cosas alrededor de ese mismo matrimonio, como lo son la sociedad conyugal en el caso de que se haya contraído ese matrimonio por esta forma de sociedad conyugal, o si es matrimonio por separación de bienes, además si hay hijos menores de edad, cuántos hijos son, cómo van a ser los alimentos, cómo va a ser las convivencias, quién va a tener la custodia de los menores. Y para todo esto
junto con la solicitud de divorcio unilateral, se debe de presentar una propuesta de convenio para solventar todas estas situaciones. Cuando he hablado yo con mis clientas, siempre les explico precisamente esto, que el matrimonio es en sí mismo una figura especial y está en el centro, y alrededor de este matrimonio se crean todas las demás circunstancias, como ya lo dije, que son la crianza, los bienes en común que hay en el matrimonio, la custodia, los alimentos que haya que proporcionarse, etcétera. Y este convenio del que estoy hablando y que está muy bien descrito en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y en el Código Civil del Estado, es en donde se van a establecer todas estas situaciones, pero solamente son una propuesta, porque esto no queda firme sino hasta que se llega a la primera audiencia. Regreso, presentas tu escrito, tu convenio, y entonces el juez oral, el juez de instrucción del juzgado oral familiar, señala en el domicilio que señalaste de la persona de la que te vas a divorciar, le es entregada esta copia de tu solicitud con la copia del convenio, y solamente, propiamente es como darle vista para que conteste lo que piensa con respecto a esta terminación del matrimonio, que es por la vía del divorcio unilateral. Luego de esto, tiene 3 días la persona para contestar esa vista y presentar una contrapropuesta del propio convenio, o manifestar si está de acuerdo, porque puede haber personas que incluso lo hayan hablado antes de divorciarse y que ya estén casi de acuerdo, ¿no? Y pueden contestar y decir que sí. O incluso pueden estar de acuerdo con determinados puntos del convenio, pero no con el convenio en su totalidad. Así Entonces, también... Lo cual se verifica en la primera audiencia. Así es. El juzgado, después de que la persona contra la que se solicitó el divorcio unilateral es notificada y contesta esa vista, esta persona puede señalar si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y aún así se les notifica una fecha para que vayan a la primera audiencia. Le llaman audiencia de avenencia, y yo no estoy de acuerdo con esto, porque en ningún lugar dice que si ya solicitaste el divorcio unilateral tengas que ir a una audiencia de avenencia, en donde, por estilo, aquí en Quintana Roo, las jueces orales les preguntan a las partes si están seguros de que se van a divorciar, y creo que esto es como reiterativo. No existe necesidad de preguntarles a las partes si se quieren divorciar cuando ya solicitaron este divorcio. Entonces, bueno, con que el que lo haya pedido o la que haya pedido el divorcio unilateral conteste que sigue firme en su posición, y aunque la otra persona diga que no quiere, que se quiere quedar en el matrimonio y demás, pues lo que hacen las juezas es decretar el divorcio ese mismo día. Claro, previa lectura de la propuesta de convenio de quien solicitó el divorcio unilateral y la contrapropuesta de la otra parte con relación a todos estos puntos de los que estamos hablando. Así es, cabe destacar también que cuando solicitas el divorcio, en tu demanda debe ir acompañada con tu acta de matrimonio, obviamente, y en caso de existir hijos menores de edad, también las actas de nacimiento de los menores hijos. Así es. De hecho, se estila también que aunque los hijos sean mayores de edad, se acompañan las actas para acreditar precisamente que ya son mayores de edad, sí, claro, y que no debe de existir convenio alguno, o que no hay necesidad de que haya un convenio con respecto a los hijos que ya son mayores de edad o que son emancipados. Así es. Pero quiero comentarte otra cosa, Chanti. Fíjate que desde el 2007 en Quintana Roo existe también una forma de divorciarse de manera rápida. Lo que pasa es que no es muy del conocimiento general, y yo tengo la impresión de que esta forma de divorcio se creó por cuestiones, más que nada por apoyos a políticos. Esa impresión tengo yo. El divorcio también se puede llevar a cabo ante un notario público. Esto casi nadie lo sabe, pero también se puede llevar a cabo así, siempre y cuando haya ese mismo acuerdo en todas las situaciones, o sea, no vaya a haber un litigio o una pelea o una predisposición a que no se van a llegar a este arreglo, pero sí se pueden presentar ante un notario público y le pueden solicitar
precisamente que tome nota, que levante un acta circunstanciada de este divorcio entre las partes, y también en esa misma acta usualmente tiene obligación de estipular cómo se van a dividir los bienes, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, en este caso, si hay hijos menores, los alimentos cuáles van a ser. O sea, si queda todo bien estipulado en un acta, el notario puede llevar a cabo este divorcio, y el acta que levante este notario se inscribe de manera obligatoria en el registro civil en donde se contrajo el matrimonio, de la misma manera que se hace con las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia. Entonces, para que veas cómo en el Estado sí existía otra posibilidad de divorciarse sin un juicio realmente, sino llegando a un acuerdo ante un notario público. Y esto es desde el año 2007, antes de que existiera incluso el divorcio unilateral o incausado. Ok, Gaby, yo tengo una pregunta para ti. Bueno, en el caso de la audiencia de aveniencia, ¿tú consideras que es violatoria a derechos humanos, al derecho de decidir con quién estar y en qué momento? ¿La audiencia o el propio procedimiento? De aveniencia. A la audiencia de aveniencia yo pienso que sí es violatoria de ese derecho. Y creo que más que nada por costumbre la llevan a cabo en el Tribunal de Quintana Roo de esa forma. Pero sí definitivamente considero que viola este principio. Sí, claro, de hecho existen tratados internacionales que mencionan que desde el momento en el que ya no quieras estar con una persona, de que ya no quieras formar parte de un vínculo matrimonial, puedes pues deshacerte, disolver claro, y que vínculo. No tienen por qué estarte preguntando si te reiteras o no reiteras esta posición de querer divorciarte. Así es, incluso porque a veces, independientemente de que no exista una causal o de que no tengas que expresar una causal, a veces existe violencia o existen otras cosas que te impiden continuar con ese vínculo, querer continuar con ese vínculo. Claro. Y fíjate que uno de los beneficios de que existe esta forma de divorciarse es que la relación entre las personas deja de desgastarse. Mira, en mi experiencia como abogada, antes que había que probar estas causales, era una situación bien complicada y esto terminaba rompiendo aún más una relación que ya de por sí estaba rota. Pero desde el momento en el que había que llevar testigos y hablar de cuestiones íntimas, o sea, íntimas es cuando hay que hablar afuera de lo que sucede atrás de las puertas de tu casa, ¿no? Entonces, para muchas personas, pues era demasiado violento, ya era incómodo y violento, y esa situación, pues también violaba los derechos a la privacidad, ¿no? A la vida privada de las personas. Pero desde que existe esta forma del divorcio, pues a mí me parece que las relaciones entre las familias que ya de por sí se están separando quedan menos lastimadas. Creo que ya no sucede lo de antes, que terminaban incluso como enemigos las personas que se estaban divorciando. Ahora con esta forma creo yo que es mucho más sana incluso psicológicamente para las personas. Para las personas en cuanto a la pareja y también en cuanto a los hijos, sobre todo, porque son los que más sufren los divorcios. Así es. Sí, licenciada, quiero que usted le comente a la gente que nos está viendo si el divorcio es un juicio aparte del de alimentos o cómo podemos solicitar el juicio de alimentos en caso de existir hijos menores o, por ejemplo, las convivencias paterno-filiales. Bueno, en el propio divorcio, si estamos hablando de divorcio unilateral, en el propio divorcio, en el procedimiento, se puede solicitar de una vez los alimentos para los hijos menores de edad y los alimentos para la mujer que no tenga trabajo, que no tenga medios para sobrevivir. Se pueden solicitar desde la misma demanda y el juez está obligado a decretarlos de inmediato. Ok, excelente. Incluso las convivencias paterno-filiales. También las pueden decretar desde el inicio, por eso se adjunta este convenio. Lo que se estila es que hasta la audiencia inicial es cuando se empieza a hablar sobre una especie de conciliación de acuerdo al convenio que está llevando la parte que requirió el divorcio unilateral. Entonces, lo que se decreta de entrada son los alimentos, pero las convivencias no. Eso se reserva para la primera audiencia usualmente. Sí, sin embargo, a pesar de no necesitar causales, cabe destacar que si existe violencia, el juez puede decretar medidas para que la pareja o la persona que esté ejerciendo la violencia se salga del domicilio conyugal, por ejemplo, y bueno, en su caso
mantener convivencia con los menores hijos en caso de existir, pero de forma temporal, en lo que termine el juicio. ¿No es así, licenciada? Así es. Obviamente que para que se dé esta situación ya no sería un divorcio unilateral o un divorcio incausado, sino que ya estaríamos hablando propiamente de causas específicas para Así divorciarse. Pero nada más que el Código Civil del Estado ya no contiene causales específicas para divorciarse. Entonces yo creo que se convierte en un procedimiento especial, como lo es un procedimiento especial. Mira, en la práctica jurídica muchas veces, ya desde el punto de vista de los procedimientos, propiamente se van volviendo una costumbre, la forma en la que cada tribunal se organiza y se ordena para atender ciertas cuestiones, como lo fue esta del divorcio unilateral, que antes se llamaba incausado, pero ahora le llaman unilateral, y hay jueces que son estrictos, y si tú pones divorcio incausado, te dice que no, te previene para que manifiestes que es divorcio unilateral porque el incausado no existe, pero realmente estamos hablando como de retórica, ¿no? Sí. O sea, sí existen las dos figuras, sí se llevan a cabo, y son, como ya lo explicamos, es una forma procedimental de disolver un matrimonio. Así es. Licenciada, ¿usted quiere agregar algo más al tema para que la gente sepa, para que la gente conozca? Bueno, lo que me gustaría agregar es que es muy importante siempre que hombres y mujeres entiendan que principalmente los hijos son los más importantes cuando van a tomar esta decisión del divorcio. Los niños, las niñas usualmente son afectados por esta situación porque en la esfera cognitiva de un niño o una niña no cabe no cabe un motivo suficiente para que los matrimonios se deshagan. Pero yo quiero ir un poco más atrás. Creo que la sociedad está cambiando. Creo que las personas, las mujeres sobre todas, no están obligadas a contraer un matrimonio para ser aceptadas en un núcleo social. Creo que eso ya es antagónico, eso no se debe seguir permitiendo, porque además es una violación a los derechos de las mujeres, ¿no? Son estigmatizaciones que ya no deben de existir, porque yo me he dado cuenta que estas situaciones son las que muchas veces hacen que gente muy joven contraiga matrimonio y en menos de un año se están divorciando. Me ha tocado ver casos en los que mujeres que están cursando el 8º mes de embarazo están entrando en un procedimiento de divorcio. Ahora, en esta situación, por ejemplo, antes el código pedía o exigía que la mujer que estaba para divorciarse no debería de estar embarazada, ¿sí? Y esto también suponía un problema porque hay parejas que se están divorciando y la mujer está embarazada. Ahora esto ya no es un problema, es muy sencillo. Con que quede establecida que el menor que va a nacer es hijo de la pareja actual de la señora y el señor lo acepte, en este caso, quedan preconstituidos los derechos de filiación de ese menor. Este sería un caso especial, pero sí es importante saberlo. Si estás embarazada y de todos modos te estás divorciando, el juez tiene que saberlo y eso ya protege al menor para que cuando nazca, obviamente como tiene derecho a tener un nombre y una identidad jurídica, entonces esté protegido ya desde antes por virtud de ese matrimonio que se rompió. Así es, siempre salvaguardando el interés superior del menor. Así es, eso es muy importante. Ok, bueno, Lic, entonces, y en caso de que no se llegue a establecer esta filiación dentro del juicio, ¿qué pasaría? Bueno, cuando no se establece, pues el niño cuando nazca, como ya no iba a existir, ya no va a existir un acta de matrimonio, entonces va a tener que ser registrado solo como hijo de la madre. Y después habría que solicitar en juicio nuevamente, es una complicación en juicio, solicitar el reconocimiento de la paternidad de este menor o el derecho a la filiación de este menor. Para poder solicitar posteriormente los alimentos. Por eso es importante que las mujeres, aunque estén embarazadas, si se quieren divorciar, tomen esta decisión, es un derecho que tienen, pero que tomen en cuenta que el juez o la juez que los va a divorciar debe de estar consciente y debe de saber que hay un embarazo, que hay un producto que van a hacer en determinado tiempo para que quede, como lo dije, preconstituido su derecho a la filiación, su derecho a una identidad jurídica, a un nombre y a un apellido.
Ok, bueno, quiero recordarles que la licenciada Gabriela Rojo es la presidenta de Pro Mujer Quintana Roo y que se encarga así de ver y de velar por los derechos de las mujeres, sobre todo las que están siendo víctimas de violencia. Así que me gustaría que la LIC pudiera proporcionarnos un número telefónico o una dirección para que la gente que a lo mejor necesita ayuda o ya sea psicológica o asesoría jurídica se pueda acercar con ella. Claro que sí, Chanti. Mira, desde siempre, desde hace muchísimos años, yo he dado consultas a las mujeres de manera gratuita. Ojo, a las mujeres nada más, y siempre y cuando sea una situación de divorcio y alimentos o una cuestión familiar, las consultas conmigo no tienen ningún costo. Las personas pueden buscarme, yo estoy disponible para citas en el teléfono 983-129-2366, que es el teléfono de mi oficina. Ahí pueden pedir una cita, yo con todo gusto las atiendo. Hay horarios en los que estamos atendiendo a las personas. Y también tengo 2 psicólogas amigas que están conmigo en ProMujer, que muchas ocasiones nos hacen apoyos, nos brindan terapias de apoyo para mujeres que están pasando por esta situación que es tan difícil, que es el divorcio, porque aunque no querramos, aunque las mujeres quieran hacerlo, tiene un costo emocional. Y estas psicólogas nos dan este apoyo de dar terapias a precios muy reducidos, solo por apoyarnos en GRC Consultora Jurídica y en ProMujer. Ok, licenciada, pues le agradezco su presencia el día de hoy. La verdad es que es un tema muy importante que las mujeres mujeres y hombres deben de conocer para que puedan ejercer sus derechos en determinado momento. Y bueno, el día de hoy pues fue todo. Más adelante vamos a seguir hablando sobre derecho familiar, otros temas de relevancia. Y quiero agradecerle a la gente que el día de hoy nos estuvo acompañando. Y el siguiente lunes también los espero a las 6:30 p.m. a través de Pulso Sur Noticias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.